Manifestaciones clínicas de la hiponatremia. La hiponatremia induce turgencia celular generalizada, consecuencia del desplazamiento de agua en el sentido del gradiente osmótico, del SF hipotónico al ICF. Las manifestaciones de la hiponatremia son predominantemente neurológicas, lo que refleja la aparición de edema cerebral dentro del cráneo rígido. La respuesta neurológica inicial a la hiponatremia aguda es un incremento de la presión intersticial, lo que ocasiona derivación de SF y sus solutos y el paso de ellos del espacio intersticial al líquido cefalorraquídeo, para después llegar a la circulación general. Lo anterior se acompaña de la salida de los principales iones intracelulares de las neuronas cerebrales, que son el de NAI, DK e ICL. Aparece encefalopatía hiponatrémica aguda cuando estos mecanismos de regulación volumétrica son rebasados por la disminución rápida de la tonicidad, lo cual culmina en edema cerebral agudo. Las primeras manifestaciones son náusea, cefalea y vómito. Sin embargo, pueden surgir complicaciones graves a muy corto plazo, como actividad convulsiva, hernia del tronco del encéfalo, coma y muerte. Una complicación gravísima de la hiponatremia aguda es la insuficiencia respiratoria normocápnica o hipercápnica. La hipoxemia acompañante puede agravar el daño neurológico. La insuficiencia respiratoria normocápnica en este contexto por lo regular proviene del edema pulmonar neurógeno no cardiógeno con cifras normales de presión capilar pulmonar de enclavamiento. La hiponatremia sintomática aguda es una urgencia médica que surge en diversas situaciones específicas. Las mujeres, en particular antes de la menopausia, tienen mucho más probabilidades que los varones de padecer encefalopatía y secuelas neurológicas graves. La hiponatremia aguda a menudo tiene un componente iatrógeno, por ejemplo, cuando se administran soluciones 4 hipotónicas a pacientes posoperados con incremento de la AVP circulante. La hiponatremia relacionada con el ejercicio, un problema clínico importante en los maratones y en otros deportes de resistencia. También se ha relacionado con incremento no osmótico de la AVP circulante y consumo excesivo de agua libre. Las drogas recreativas Mali y éxtasis, que contienen el mismo ingrediente activo, MDMA, 3,4-metilene-dioximetilanfetamina, causan una inducción rápida y potente del mecanismo de la sed y de AVP, lo que ocasiona hiponatremia aguda grave. La hiponatremia crónica persistente hace que salgan de las neuronas cerebrales osmolitos orgánicos, creatina, betaína, glutamato, mioinositol y taurina. Dicha respuesta disminuye la osmolalidad intracelular y el gradiente osmótico y favorece la penetración de agua. Esta disminución del nivel de osmolitos intracelulares se completa en gran medida en 48H, lapso que define clínicamente a la hiponatremia crónica. Dicha definición cronológica asume importancia considerable en el tratamiento de la hiponatremia, véase adelante. La respuesta celular a la hiponatremia crónica no protege del todo a los enfermos de la aparición de síntomas que incluyen a veces vómito, náusea, confusión y convulsiones. Por lo común cuando la concentración plasmática de sodio es 125 mm. Incluso individuos que en opinión del médico no tienen síntomas, pueden manifestar defectos sutiles en la marcha y cognitivos que se revierten cuando se corrige la hiponatremia. Hay que destacar que la hiponatremia asintomática crónica agrava el peligro de caídas. La hiponatremia crónica también incrementa el riesgo de fracturas óseas, por la disminución neurológica acompañante y por el descenso de la densidad ósea vinculada con la hiponatremia. Por tanto, debe intentarse corregir la concentración plasmática de sodio en pacientes con hiponatremia crónica, incluso en ausencia de síntomas evidentes, véase tratamiento de la hiponatremia, adelante. El tratamiento de la hiponatremia crónica es muy complicado por la asimetría de la respuesta celular a la corrección de la concentración plasmática de NAI. De manera específica, se atenúa y retrasa la reacumulación de los osmolitos orgánicos en las neuronas cerebrales a medida que aumenta la osmolalidad después de corregir la hiponatremia, que en ocasiones culmina en la pérdida degenerativa de oligodendrocitos y un síndrome desmielinizante osmótico, ODS, Osmotic Demyelination Syndrome. La corrección demasiado rápida de la hiponatremia, 8-0 mm en 24 horas o 18 mm en 48H,
también se acompaña de pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica, con lo cual penetran mediadores inmunitarios que pueden contribuir a la desmielinización. De manera clásica, las lesiones de ODS afectan la protuberancia, estructura en que es particularmente pronunciado el retraso en la reacumulación de osmolitos osmóticos, en términos clínicos. Los individuos con mielinólisis pontina central pueden acudir al médico 1 o más días después de la corrección excesiva de la hiponatremia, con paraparesias o cuadriparesias, disfagia, disartria, diplopía, un síndrome de desferenciación o con pérdida de la conciencia. En ODS también pueden estar afectadas otras regiones del encéfalo, muy a menudo junto con lesiones de la protuberancia, pero a veces en forma independiente. En orden de frecuencia pueden aparecer las lesiones de la mielinólisis extraprotuberancial en el cerebelo, el cuerpo geniculado lateral, el tálamo, el putamen y la corteza o la subcorteza cerebral. Por eso, el cuadro inicial de ODS varía con la extensión y la localización de la mielinólisis extraprotuberancial con la aparición notificada de ataxia, mutismo, parkinsonismo, distonía y catatonía. El ODS puede ser menor o no aparecer si después de la corrección demasiado rápida se disminuye de nuevo la concentración plasmática de NAI, véase tratamiento de la hiponatremia, adelante. A pesar de ello, incluso con la corrección apropiadamente lenta puede surgir ODS, sobre todo en individuos que tienen otros factores de riesgo más, como alcoholismo, desnutrición, hipopotasemia e hígado trasplantado.